Hola, bueno, un saludo a todos. Tenía ya un tiempito que no publicaba videos. Quiero hacer este video porque he tenido varios comentarios últimamente en mi canal de YouTube, La Nueva Era a Jesús, sobre las prácticas de la nueva era, como lo son, por ejemplo, la meditación trascendental, el mindfulness, el yoga, las constelaciones familiares, el Reiki. Y bueno, me han estado haciendo muchas preguntas, sobre todo cuál es el aval o qué dice la Iglesia Católica. He recibido también muchas preguntas por mis redes sociales, Instagram, TikTok. Yo evangelizo también en estas plataformas. De hecho, había dejado de publicar videos aquí en el canal de YouTube porque me había enfocado más en la parte de evangelización en las redes sociales como el Instagram y el TikTok. Pero bueno, últimamente he visto que me han enviado varios comentarios que me han llamado la atención, sobre todo en el video del yoga. Si no lo han visto, les invito a que lo vean. Y muchas personas me preguntan que cuál es el fundamento para yo decir que el yoga no es una práctica cristiana o no es una práctica católica. Y quisiera mencionar algunos documentos, pero además em, hay un dato también interesante sobre las constelaciones familiares que quisiera compartir con ustedes. Les mando un saludo. Si no han visto mis videos anteriores, para los que no hayan visto mi testimonio, yo incursioné en todo lo que es la nueva era, lo que son las prácticas de la nueva era, específicamente en la meditación trascendental, la metafísica, lo que tiene que ver con la invocación de ángeles a través de la llama de colores, meditaciones guiadas por internet. Y bueno, esta situación me llevó a que yo lamentablemente pues sufrí una acción extraordinaria del demonio, así se le llama. ¿Cómo lo supe? Bueno, porque después que comencé a hacer meditación trascendental, mindfulness, todo esto era por internet. Yo no incursioné de la manera de haber estado en una secta o en un grupo como tal presencialmente, sino que todo lo hice por internet. Pero aún así, pues surtió un efecto muy fuerte en mí. Y yo comencé a sentirme mal, con angustia, con mucha perturbación. Yo no podía dormir. Bueno, muchas cosas que yo, este testimonio lo fui dando más detalladamente en los videos que están en mi canal de YouTube. Si no lo han visto, bueno, los invito a que lo vean. Y allí yo iba haciendo como una cronología de lo que iba viviendo a medida que lo iba viviendo hace ya unos 2 o 3 años más o menos. Y bueno, esa situación me llevó a mí a que yo tuve que regresar a los sacramentos, a que yo tuve que regresar a la iglesia católica, hacerme oraciones de liberación, que son como una especie de exorcismo, porque no había manera que yo me liberara de estos espíritus malignos que yo invoqué por haber hecho estas prácticas sin saberlo, porque yo no lo conocía. Pero lo cierto es que, bueno, Dios tuvo misericordia de mí, nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María me regresaron a los sacramentos, yo me confesé, tuve un proceso de liberación bastante fuerte y este canal tiene por finalidad que yo pueda ayudar a otras personas que también estén pasando por la misma situación o que de repente no sepan que estas prácticas no son conforme a nuestra fe, que no saben que detrás de esto lo que hay es un mundo esotérico que nos va a hacer daño, sobre todo si somos católicos bautizados. Bueno, yo lamentablemente pues tuve esta experiencia que fue bastante difícil, fue muy dura para mí, pero pude liberarme a través de los sacramentos, como ya les digo. Hay que tener mucho cuidado porque las prácticas como por ejemplo el yoga no son un ejercicio físico, no es un deporte. Esto me lo preguntan mucho en las redes sociales, que por qué hacer ejercicios de estiramiento puede producir un daño en la persona. Y la realidad es que el yoga no es un ejercicio de estiramiento. El yoga es un método de oración no cristiana. Y esto lo dice el Papa Benedicto XVI cuando en aquel momento él era cardenal, cardenal Joseph Ratzinger, en un libro que se llama Carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. En este libro es un documento del Vaticano donde el Papa Benedicto XVI dice allí al final del documento que el yoga es un método oriental de oración
y por eso es un método de oración no cristiana, no es compatible con nuestra fe. Cuando nosotros hacemos yoga, estamos haciendo oraciones de otra religión, de otra creencia, que invocan a otros dioses, que no es el mismo Dios en el que nosotros creemos. Y cuando se hacen esas invocaciones, lamentablemente, pues se está atrayendo, se están invocando dioses de otras creencias, es decir, dioses falsos, que además nosotros sabemos que son dioses o ángeles caídos, o sea, caemos en idolatría porque allí no está Dios. Cuando nosotros invocamos cualquier otro Dios, una deidad distinta de la Santísima Trinidad, que es el verdadero Dios, estamos invocando ángeles caídos, dioses falsos o ídolos. Y es muy importante que sepamos esto porque me lo preguntan, muchas personas no saben o creen que son solamente ejercicios de estiramiento y no. Allí se utilizan mantras, los mantras son invocaciones a otros dioses, son adoraciones, oraciones que se hacen a otros dioses que no es el Dios en el que nosotros creemos. También quería mencionar el tema del Reiki. Hay un documento sobre el Reiki que se llama a los obispos de los Estados Unidos de América sobre el Reiki del año 2009. En este documento se hace referencia a que el Reiki no está permitido por la Iglesia, no es una práctica conforme a nuestra fe, es contraria a la fe católica, pero además se hace un llamado a los sacerdotes y a los laicos que trabajan también en las parroquias para que no utilicen las sedes de las iglesias para hacer estas prácticas. Es decir, en una parroquia, en la sede de una iglesia o cerca o en el conjunto parroquial, vamos a decirlo así, no debe realizarse nada que tenga que ver ni con constelaciones familiares, ni con sanación cuántica, ni con Reiki, ni con energías. Y lo digo porque en estos días una persona me estaba comentando que en una parroquia estaban haciendo un curso de sanación cuántica y la sanación cuántica forma parte de todo lo que son las prácticas de la New Age o la nueva era. Y no es conforme a nuestra fe, es una práctica esotérica. Y eso lo dice el libro Jesucristo Portador del Agua de la Vida, que es un documento del Vaticano, de la Congregación para la Doctrina de la Fe del año 2003. Allí en ese documento se explica que todo lo que tiene que ver con la nueva era, invocación de ángeles, la metafísica, la meditación trascendental, la meditación zen, todo lo que tiene que ver con el budismo, el hinduismo, que ha sido traído acá a Occidente y que se ha mezclado mucho con nuestras creencias. Este libro dice que es una forma de esoterismo moderno. Es decir, que aquí estamos en prácticas esotéricas. Simplemente son prácticas esotéricas y a veces ni sabemos ni nos damos cuenta, pero hay información de la iglesia, hay documentos de la iglesia que lo avalan. Está un libro del Papa Juan Pablo II que se llama Cruzando el umbral de la esperanza, que es del año 1995. En este libro, el Papa Juan Pablo II está en una conversación, en una entrevista que le están haciendo, y él dice claramente que estas prácticas de la nueva era se venden como una oportunidad de abrirse a una nueva espiritualidad, pero que realmente allí se está haciendo, digamos, estamos llevándonos nosotros mismos a creer en otras cosas que no son las que nosotros creemos. Es decir, que cuando nosotros hacemos budismo, hinduismo, creemos que al mezclar todas estas creencias se nos presenta una propuesta nueva de espiritualidad, realmente estamos apartándonos del verdadero Dios, apartándonos de nuestra propia fe. El llamado que yo les hago, si tienen dudas, no saben si lo que están haciendo está bien o no, bueno, me pueden preguntar. Yo he estado tratando de averiguar mucho sobre estos temas. De hecho, todo este tiempo que he estado sin haber colocado videos en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, he estado formándome, he estado haciendo retiros, charlas sobre este tema, profundizando mucho sobre el tema de la nueva era, porque bueno, es la misión que Dios me ha dado bueno, por haber caído en estas prácticas y porque Dios me está dando la oportunidad de llevar mi testimonio y advertir a otras personas sobre esta situación.
También hay un libro que se llama Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del año 2019. Este es de la Conferencia Episcopal Española. Allí también se habla sobre cómo debe ser la meditación cristiana, la meditación que nosotros como católicos bautizados tenemos que hacer, que es la meditación en la palabra de Dios, cristocéntrico, y bueno, apela a nuestra devoción también, ¿no? Porque nosotros como católicos tenemos devoción a los santos y a la Virgen. Ellos no son dioses, lo sabemos, ellos son intercesores. Esto está en la Biblia, en el Apocalipsis 5:8, Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Allí se habla de las oraciones de los santos o la intercesión de los santos. Entonces, bueno, más bien renovar nuestra fe, más bien estar atentos, tener cuidado a todo lo que hoy en día se nos está vendiendo como algo nuevo, como una nueva propuesta, y que detrás de todo eso realmente está la mano del demonio metida allí. Nosotros como católicos tenemos que llevar la palabra de Dios y tratar de que otras personas no caigan. Al menos pienso que eso es lo principal que nosotros tenemos que llevar, ¿no? Hay un documento que también les quiero mencionar, que es el Tribunal Disciplinario del Colegio de Psicólogos en Venezuela. Ellos emitieron un comunicado recientemente, el 25 de febrero de este año, del año 2024, en donde ellos hacen unas menciones a cuáles son aquellas prácticas que ellos llaman pseudoterapias, que sabemos que muchas de estas prácticas de la nueva era son también pseudoterapias porque no tienen ningún aval científico. En este documento, lo estoy buscando acá en internet, en este documento, el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados, perdón, de Psicólogos de Venezuela, mencionó que hay ciertas prácticas que ellos consideran que son pseudoterapias y que no deben ser aplicadas por los psicólogos en sus sesiones y a sus pacientes. Y entre ellas se mencionó las constelaciones familiares. Entonces, aquellas personas que me han estado escribiendo para decirme que por qué las constelaciones familiares son malas, pues primero porque son parte de las prácticas de la nueva era, son parte de las prácticas de la nueva era del esoterismo, está todo muy mezclado. Esta es una práctica, las constelaciones familiares, que está prohibida en Alemania. Yo tengo un video en donde hablo de ese tema específicamente y porque también las constelaciones familiares son una pseudoterapia, no tienen ningún aval científico. Y tengo aquí el documento del Tribunal Disciplinario de la Federación de Psicólogos de Venezuela, y el documento establece lo siguiente: agradecemos la colaboración de todos los profesionales de la psicología en esta lucha por la ética y la excelencia profesional. Juntos podemos fortalecer nuestra profesión y garantizar un acceso seguro a servicios psicológicos de calidad para la sociedad venezolana. Estos son algunos ejemplos de prácticas no científicas y pseudoterapias denunciadas ante los diferentes tribunales disciplinarios a nivel nacional. Esto es en Venezuela, pero estoy segura que hay otros países. Por ejemplo, estuve viendo en Argentina que también están prohibidas ciertas prácticas, entre las cuales está las constelaciones familiares. Y bueno, en Alemania están prohibidas. Yo tengo un video, hice ya hace un tiempo un video sobre eso. Y las prácticas son las siguientes: CRP o Círculo de Realización Personal. Todas estas prácticas que yo voy a mencionar acá, que son las que establece el Colegio de Psicólogos de Venezuela en su comunicado, son prácticas de la nueva era. Círculo de Realización Personal, programación neurolingüística, astrología, biodecodificación, coaching transformacional, constelaciones familiares, tarot, numerología, abrazoterapia, musicoterapia, flores de Bach, entre otras prácticas. Bueno, y es reciente el documento, repito, del 25 de febrero de este año, 2024. Entonces, creo que hay bastante fundamento, creo que hay bastante aval, no solamente por parte de la iglesia en los documentos que les mencioné, sino también por parte de los propios psicólogos, del Colegio de Psicólogos. Y es que es muy común hoy en día ver psicólogos
que hacen este tipo de terapias, que hacen constelaciones familiares, que recomiendan hacer yoga para relajarse, que recomiendan hacer meditación trascendental, mindfulness. Pues hermanos, estamos dando una lucha espiritual, una lucha por la verdad, porque al final estamos defendiendo la verdad, que es que Jesucristo es el único camino, verdad y vida. Y nosotros lo sabemos, ¿verdad? Porque somos católicos, porque por la gracia de Dios se nos ha dado el bautismo, porque conocemos los sacramentos que liberan, que sanan, que restauran. Cristo sana a través de ellos y tenemos que defender eso. Como católicos estamos llamados a propagar la verdad, a propagar la luz de Dios y a no permitir que las tinieblas se sigan apoderando del mundo. Lo vemos en los medios de comunicación, lo vemos en la música. Esto se ha vuelto como algo muy normal, que una persona te hable de las constelaciones familiares, del yoga, del reiki, de la sanación con energías. Y lo que estamos haciendo es atraer todo lo que es el esoterismo a nuestras vidas. Y eso tiene consecuencias y consecuencias muy fuertes. No se imaginan la cantidad de personas que me envían mensajes. Recientemente recibí uno de una persona que me decía que había estado practicando meditación guiada en YouTube, que hizo unas meditaciones guiadas por internet y lamentablemente pues quedó poseída. Y es bien lamentable porque, bueno, salir de una posesión toma su tiempo, no es fácil, pero además las consecuencias que eso trae, ¿no? Que es una perturbación bastante fuerte en nuestras vidas. Que Dios nos proteja, que Dios nos cuide. Yo soy testimonio de que uno puede por ignorancia caer, pero Dios es misericordioso, nos perdona y lo que tenemos que hacer es cambiar de vida, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, regresar a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía y Dios va haciendo su obra. Si tienen alguna duda, una pregunta, me la pueden dejar en los comentarios. Yo le pido al Espíritu Santo que nos bendiga, que nos dé la iluminación, el discernimiento para entender estas palabras, para entender esta enseñanza y que la Virgen María interceda por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Si estás en una situación difícil, si has caído en la nueva era, te recomiendo que veas los videos que yo he hecho sobre cómo liberarse de la nueva era. Allí está detallado todo el proceso que tienes que seguir. Tengo algunas oraciones también aquí en el canal de YouTube. También les pido que oren por mí. Esto es un apostolado que yo hago con mucho cariño, con mucho amor, para servir a Dios en agradecimiento por lo que Dios hizo por mí. Aquí no hay ningún interés más allá de eso y de ayudar a las personas que lo necesiten. Yo sé que cuento con sus oraciones. Por favor, inclúyanme porque también doy una lucha muy fuerte por defender a la palabra de Dios y por defender a la iglesia, que es el medio que nos dejó el Señor para nuestra salvación. Que Dios les bendiga y bueno, estamos en contacto. Si quieren me pueden escribir y me dejan sus comentarios.